Escúchalo. ¡No pensado! Igualito con nosotros. Cuando tú cantas como él, yo voy a cantar como él. Yo no soy igual. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Aplaudiendo, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu Dios,
Bueno, buenos días, mis queridos hermanas y hermanos. Una vez más estamos aquí en este domingo 14 de junio. Hace 3 meses que dejamos de tener servicios los domingos. Fue el domingo 15 de marzo. Tenemos 3 meses ya transmitiendo. Gracias a Dios, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, pero el Señor nos ha permitido seguir unidos como iglesia, y las y los que quieren pueden estar viendo las transmisiones. Haciendo una encuesta, casi el 90 o 95% de los miembros de la iglesia tienen acceso a internet y tienen acceso al Face. Así que los que no se conectan, pues simplemente es porque no quieren. Y bien, cada quien, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque hemos podido estar con este programa. Ya falta poco, hermanos. Falta poco para que nos empecemos a reunir presencialmente. Yo, de alguna manera, sí personal y queriendo, creo que el primer domingo de julio será el domingo en el que estaremos reuniéndonos presencialmente. Confío en que los semáforos en Mexicali vayan cambiando, y cuando estemos en el semáforo verde vamos a empezar a reunirnos, y yo calculo o pienso o quiero que esto sea para el primer domingo de julio. ¿Cómo le vamos a hacer? Bien, vamos a distribuir la asistencia en nuestro templo con algunos señalamientos, y vamos a ver cuántas personas cabemos guardando una sana distancia de 1,5 metros o 2 metros, y de ahí vamos a decidir cuánto va a ser el aforo a nuestro templo. Luego vamos a preguntar quiénes quieren venir, quiénes van a venir, y entonces vamos a hacer una lista de los hermanos y hermanas que quieran asistir. Entiendo y me comprenden que no podemos aceptar niños menores de 12 años. Ese es un protocolo que está siguiendo la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué va a pasar con los demás hermanos que no puedan asistir? Simplemente vamos a seguir transmitiendo en vivo nuestros servicios dominicales. No sé todavía el miércoles si nos vamos a reunir presencialmente o lo vamos a seguir siendo por medio del Zoom, o poniéndome ya de acuerdo con mis hermanos que me han apoyado estos 3 meses, si venimos solos nosotros y transmitimos el servicio en vivo los miércoles, o decidimos hacerlo presencialmente. Así que este es un motivo de oración, hermanos y hermanas. Estemos orando, está orando para que tú me vayas diciendo. Después les mandaremos un formato donde tú nos digas, yo quiero, pastor, estar presencialmente los domingos. ¿Qué va a pasar si hay más hermanos que quieren estar aquí y del foro que podemos tener? Pues yo creo que vamos a tener que a unos asignarles un domingo y a otros otro domingo. Ojalá, ¿verdad? Que fueran muchos. Pero si no, vamos a seguir así, yo creo, el mes de julio, no sé, posiblemente el mes de agosto, y no sé cuándo podamos regularizar ya todas las actividades con las clases de la escuela dominical. Los departamentos posiblemente se puedan empezar a reunir ya después de que hagamos la actividad presencial. Yo creo que los departamentos ya van a poder reunirse, claro, cuidando siempre la sana distancia con cubrebocas, ¿no? Entonces, les pido que estemos orando por este plan. También necesitamos conseguir algo de la temperatura, no me acuerdo cómo se llama, un marcador de la temperatura. Mi hermana Janet nos había dicho, así que, hermana, si lo ha conseguido, avíseme, pero si no, si alguien sabe dónde venden o quién tiene, necesitamos tenerlo para ese día. Eso sí, el día que nos reunamos presencialmente, todos tenemos que traer cubrebocas, todos cubrebocas, y tener una temperatura correcta, ¿no? Por eso es el marcador. Ese es el primer anuncio.
El segundo anuncio, hermanos, gracias a Dios, nuestro hermano Ángel se encuentra mejor. Hoy hablé con él en la mañana. Sí ha pasado estos días difíciles y más porque está solo, pero gracias a Dios y a mis hermanos varones, a mi hermano Antonio y a mi hermano Reinaldo, que me han estado apoyando en este ministerio y lo hemos estado apoyando. Hoy también les llevaremos una ofrenda de amor de parte de la iglesia, porque a él le dieron incapacidad, pero la cubre hasta el miércoles. Pero también los varones, gracias a algunos varones que vinieron y compartieron o dieron una ofrenda, se los haremos llegar. Nuestro hermano Antonio irá cuando se termine el culto, porque dicen que los males no vienen solos, ¿no? Desgraciadamente se le descompuso su refrigeración y mi hermano Antonio va a ver si lo auxilia a él y nuestro hermano Reinaldo. Pero gracias a Dios que Ángel está mejor. Esperemos no haya necesidad de conseguir un tanque de oxígeno. Como ustedes saben, tenemos un tanque que la hermana Lisette nos prestó y este lo está usando el hermano Jorge, que también parece que ya va saliendo de la neumonía. Ayer hablé con su mamá y me dice que está mejor. Tiene algunos días que ya no usa el tanque, pues esperemos que en cuanto ya no sea necesario usarlo, lo tengamos nuevamente para si alguien lo ocupa. También quiero decirles que el viernes y sábado nos dimos la tarea de buscar tanques para oxígeno y no encontramos. En varias partes fuimos, hablamos, nos decían que tenían, cuando hablamos ya no tenían. Ya tenemos el dinero. Nuestro hermano René Valenzuela, él mandó una ofrenda especial para comprar el tanque. 2 hermanas también me dijeron que quieren apoyar, así que bueno, queremos, en cuanto haya un tanque, lo queremos comprar. Cuesta un poquito, alrededor de unos 4,000 pesos. Mi intención es tener 2 tanques para no tener que decidir yo a quién le presto y a quién no se lo presto, ¿verdad? Esto es algo no muy agradable para mí. Así que estén orando por eso también, para que el día de mañana un negocio dijo que iba a vender, pues esperemos mañana en la mañana hablar rápido por teléfono para a ver si lo tienen e ir a comprarlo. Agradezco a mi hermano Antonio que está bien dispuesto a apoyarme en este sentido. Me apoyo en él porque él es mucho más joven que yo, ¿verdad? No quiero que le dé corona a él, pero tampoco a mí, pero él está más joven que yo, entonces él me ha estado apoyando y lo agradezco públicamente, ¿no? Gracias a Dios por la disposición de mi hermano. Así que, hermanos, estos son los anuncios. El miércoles nos estamos conectando en el Zoom. Hemos tenido bonitos servicios. Este miércoles va a ser de puras peticiones. Así que si te quieres conectar, conéctate. También anota tus peticiones, tenlas ya listas, porque vamos a dedicarnos a orar los unos por los otros. Hemos pasado 2 horas muy agradables, viéndonos, siendo ministrados por nuestro hermano Moisés a través de los cantos, con un estudio bíblico y con la oración. Y hemos pasado esas 2 horas. Sé, hermanos y hermanas, que en algunos el aislamiento, el estar encerrados, está empezando a hacer estragos en la ansiedad, en los nervios, en las enfermedades. Pues estamos orando los unos por los otros. Oremos por nuestros hermanos y hermanas de la iglesia. Oremos por las personas conocidas de algunos hermanos que ponen sus nombres ahí para que estén orando, como nuestra hermana Rosa, un conocido de ella, José Osuna, que está pues muy enfermo. También el cuñado de nuestra hermana Julia Araceli pues falleció. Estemos orando, ¿verdad? Por todos, pero de una manera muy especial, porque es bíblico, por los de la familia de la fe. Quiero agradecer nuevamente a mis hermanos que me acompañan, que me ayudan a poder transmitir este servicio con mucho ánimo, con mucho deseo, que Dios use este servicio para su honra y su gloria, pero también para la edificación de cada uno de ustedes. Así que iniciamos ya el servicio con una oración. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Muchas gracias, porque nos tienes aquí a este grupo. Gracias por Eva, por Carlos, por Eliú, por Chuy, por Rodolfo, por mi hermano Antonio, por mi hermano Tomás y por mí. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias porque nos concedes salud y nos permites venir. Y nuestra única intención es ministrar a tu iglesia, pero también ministrarnos nosotros, alabarte y glorificarte. Gracias. Gracias también, Padre, por mis hermanos y hermanas que están conectados, que ahí están, que están esperando ser
bendecidos por ti a través de la iglesia Ebenezer. Gracias por la iglesia Ebenezer. Gracias por la responsabilidad de cada hombre y de cada mujer que ha sido fiel, Señor, que está orando, que está contribuyendo, que está bendiciendo al ministerio de la iglesia. Gracias, Señor, porque no has dejado caer tu iglesia. Al contrario, a través del grupo del WAD nos hemos unido, nos hemos fortalecido, hemos llorado juntos, hemos orado los unos por los otros. Muchas gracias, Padre, porque en medio de esta tempestad tú has estado en la barca llamada Ebenezer. Gózate pues este día y permítenos, Señor, sentir tu presencia en todos y cada momento, en cada punto del programa. Oro con acción de gracias, agradeciéndote, Jesús, lo bueno que eres y lo inmerecedores que somos nosotros. Amén y amén. Gocémonos con el grupo musical. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro primer periodo entonando Abre los ojos de mi alma. Abre los ojos de mi alma, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, y verte levantado, Señor, brillando en la luz de tu gloria. Y verte levantado, Señor, cantemos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y verte levantado, Señor, guiando en la luz de tu gloria. Verte levantado, Señor, cantemos santo, 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 santo. Yo quiero verte. Vamos a continuar, hermanos, entonando Ya no quiero luchar. Ya no quiero luchar,
alcanzó. No sin nada razón, he borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres tú recibirme. Vengo a traer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres tú recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Y continuamos, hermanos, entonando Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminal. Al Dios a los ojos lo exaltó, y tu nombre engrandeció, para que
Cuando flaquea mi ser y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, hermana de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, hermana de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por estos cantos. Ahorita que estaba en mi banco, pensé que mi hermana iba a decir, pueden sentarse. A lo mejor alguna vez sí se le ha querido decir, pero no. Estaba meditando en algunos pastores que están transmitiendo y transmiten desde su casa, ¿verdad? Algunos que tienen el don de tocar la guitarra, pues cantan algunos cantos, pero transmiten desde su casa, ¿no? Y yo le daba gracias a Dios por mis hermanos y mi hermana del grupo musical. Y venimos aquí desde nuestro templo por mis hermanos que me acompañan. Sin duda, soy un pastor bendecido por tener un equipo que quiere bendecir a su iglesia. Y ustedes también, hermanos, son una iglesia bendecida porque viene un pastor y unos hermanos que quieren hacerlo mejor en cuanto a la adoración, ¿verdad? Yo me gozo mucho en los cantos, mucho, y le doy gracias porque sacaron el canto que tanto me gusta. Miren, necesitamos una pandemia para que me hagan caso. Gracias, hermanos del grupo. Hermanos, también quiero decirles, antes de entrar ya al sermón, que gracias a Dios ya compramos nuestro oxímetro. Lo pudimos comprar y también compramos un nebulizador. Teníamos dos ya viejitos, uno ya no sirve, pero acabamos de comprar otro. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con los diezmos y las ofrendas de ustedes. Y es increíble, ¿no? Que en medio de esta pandemia, que yo pensaba que batallaríamos para sacar los gastos, hemos podido hacer esto. Así que tenemos un oxímetro, tenemos
ya un nebulizador nuevo. Bueno, llegará en la próxima semana, ¿no? Pero gracias a Dios, hermanos, y pues los invito y las invito para que sean fieles, seamos fieles a nuestros diezmos, a nuestras ofrendas, para que la iglesia pueda seguir supliendo las necesidades. Hoy, este día, le acabo de dar a nuestro diácono una ofrenda para que se lo dé a nuestro hermano Ángel de parte de la iglesia, y más tarde depositaremos por parte de la iglesia y por parte del ministerio de orfanatorio una ofrenda para nuestra hermana Angélica. Entonces, gracias a Dios, hermanos, gracias a ti, hermano y hermana, que has sido fiel, y a ti, hermano y hermana, que no has sido fiel, pues te invito, no te pierdas de esta bendición. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con el sermón de esta mañana. No, permítanme, que traigo algunas hojas aquí, sacar mis notas, ¿verdad? Gracias a Dios por el tiempo que nos permite el Señor tener este servicio, alabar a Dios, pero también compartir el mensaje de la palabra de Dios. Dice una porción de la escritura que está en la carta a los hebreos, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ciertamente, hermanos, este texto de la Biblia nos enseña que el poder de Jesús siempre ha estado y siempre será para bendecir al hombre que le ha entregado su vida y lo ha aceptado como Señor y como Salvador, y que está dispuesto a ser usado por Jesús en el extendimiento del reino de Dios. Esto es bien importante, hermanos. Tener el deseo de ser usado en el extendimiento del reino de Dios. En ocasiones vemos relatos bíblicos donde los discípulos de Jesús hicieron grandes hazañas y nosotros creemos que ellos eran únicos, eran superhéroes, pero no es así, hermanos. Ellos eran igual que cada uno de nosotros. Incluso la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, como lo somos tú y yo. Y ellos no eran superhéroes ni de una manera únicos, porque su poder no recaía en ellos, sino su poder recaía en Jesús. En Jesús. Y la diferencia entre estos héroes bíblicos y tú y yo en ocasiones es porque ellos estuvieron dispuestos a obedecer cabalmente a Jesús. Ellos y ellas estuvieron dispuestos a obedecer completo o completamente a Jesús. Pusieron su vida, pusieron sus dones, sus talentos, sus recursos al servicio de la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios y lo hago público porque la Biblia me lo enseña, por la vida de mi hermano René y mi hermana Carla, porque cuando publicamos una necesidad, luego él me habla, me dice: pastor, ¿cómo puedo ayudar? Ayer en la tarde recibí la llamada: pastor, veo lo de Ángel, ¿cómo puedo ayudar? Ahorita está bien, le dije, yo te aviso. Siempre, hermanos, qué bueno es que tus recursos y mis recursos los pongamos al servicio de la obra de Dios. Mi hermano Eduardo me ha dicho: pastor, la ofrenda que yo deposito para orfanatorios, usted puede usarlo en las necesidades de la iglesia, como usted lo crea conveniente. Y eso hemos hecho. Hemos apoyado a hermanos, a hermanas que han tenido problemas o necesidades con esos recursos. Hermanos, cuando estamos dispuestos a obedecer cabalmente a Jesús, nosotros podemos ser igual que los héroes bíblicos. En esta mañana, hermanos, yo deseo que meditemos en la vida de Felipe, el servidor de Jesús o diácono de Jesús. Hay dos nombres, dos Felipes que se menciona. Uno es Felipe el apóstol y del que voy a predicar es Felipe el diácono, Felipe el servidor de Jesús. Y quiero, hermanos, que miremos en Felipe un discípulo de Jesús digno de imitar. Y mucho más tú, hermano y hermana, que eres, déjame usar este término, un simple miembro de la iglesia, o un líder de la iglesia, que no eres pastor. Porque a veces creemos que el único que debe estar al pendiente de todo es el pastor. A veces creemos que el único que debe de estar siempre haciendo todas las cosas es el pastor. Y aunque es cierto que el pastor debe siempre poner el ejemplo en todo e ir al frente de la iglesia en todo, lo creo firmemente, pero los miembros también. Y Felipe es un miembro digno de imitar de una iglesia.
Felipe, hermanos, fue un discípulo que nunca se dejó limitar por nada y que siempre estuvo dispuesto a ser usado por nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, hermanos, cuando hay miembros en las iglesias que se dejan ser usados por Jesús. Qué bendición para un pastor tener compañeros, como dice nuestra hermana, de milicia, tener compañero, el pastor tener un compañero al cual puede hablarle y decirle, ¿me puedes apoyar en esto? Y que me diga, claro que sí. El día de ayer, el desde le hablé al hermano Reinaldo y le dije, hermano Reinaldo, ¿puedes llegar a comprar paracetamol para el hermano Ángel? ¿No le han dado? Sí, pastor, ¿cómo no? Yo llego. Y el día de ayer fue y compró algo para arreglar la refrigeración. No quedó. Mi hermano Antonio regresó también, pero no. Y hoy mi hermano Antonio va a ir después a ver si pueden arreglar la refrigeración. Qué bendición es como pastor saber que tengo miembros que puedo hablarles, pedirles ayuda y que siempre están dispuestos a ser usados por nuestro Señor Jesucristo para el extendimiento de su obra, para bendecir a la familia espiritual. Desgraciadamente, hermano, y lo tengo que decir, hoy en día muchos cristianos, y quiero incluirme, no nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Y desperdiciamos nuestro tiempo, desperdiciamos nuestros dones, desperdiciamos nuestros talentos y desgraciadamente desperdiciamos nuestras vidas. Cuando ya por fin nos decidimos a servir, a veces el tiempo ya no nos lo permite. Y esto es una verdadera tristeza. Veamos dónde inicia el ministerio visible de Felipe. Hechos capítulo 6. En aquellos días, al aumentar ¿se escucha bien, Rodolfo, hablando así yo? En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega en contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos que me están escuchando allá, si no se está escuchando clara mi voz, pónganle un mensaje a Rodolfo para que tú le subas, Rodolfo. En ocasiones levantaré mi voz, pero quiero este día predicar más calmada de mi voz. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para que, fíjense, de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la iglesia. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y dice un escritor, lo ponen en segundo lugar a Felipe porque sin duda era el segundo en importancia de los diáconos o de los servidores. Esteban era el primero y sabemos que fue sacrificado, muerto. Voy a omitir los nombres de los demás, ahí ustedes lo tienen. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y la palabra de Dios se difundía. Hermanos, podemos ver claramente en este pasaje de la palabra de Dios que Felipe era un miembro de la iglesia. Era un miembro de la iglesia, no era el pastor de la iglesia, era un miembro de la iglesia de Jerusalén. Posiblemente, yo lo creo, aunque no tengo una base, pero lo creo, que Felipe fue uno de los alcanzados por Jesús el día del Pentecostés. Como les digo, no lo sabemos exactamente porque no nos dan estos datos en los diccionarios. Busqué los datos, pero no hay. Pero muy probablemente Felipe fue uno de los que vino a adorar a Jerusalén el día del Pentecostés y fue tocado por el Señor. Pero podemos deducirlo, no lo tenemos claro, pero podemos deducirlo. Lo que sí es claramente visible es que Felipe, escúchalo bien, hermano, y yo te invito en esta mañana para que hagas el propósito. Era un excelente miembro de la iglesia. Un excelente miembro de la
iglesia. Y ahí empieza tú a pensar, soy un excelente miembro de la iglesia. Estoy dispuesto a, cuando se me pide una ayuda, apoyar. Estoy dispuesto cuando un ministerio dice necesitamos ayuda, levantarme y ayudar. Cuando el pastor dice no, nos ayudan en esto, estoy dispuesto a hacerlo. Felipe, hermanos, era un discípulo de Jesús con un excelente testimonio personal y congregacional. A veces nosotros somos tan tontos, y me incluyo, que decimos, no me importa lo que piensen los demás de mí. Y hasta hacemos caritas. Sí nos debe de importar, hermano, lo que piensen los demás. Sí nos debe de importar lo que piensen los demás. Y más, los miembros de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los miembros de la iglesia? Porque en ocasiones a lo mejor te va a tocar orar a ti. A lo mejor te va a tocar ministrar. Y si la percepción de la iglesia hacia ti es negativa por algunos actos que tú haces, pues no vas a ser de bendición. Felipe era un discípulo con un excelente testimonio personal y congregacional. Felipe y los otros 6 miembros, que a algunos les llamamos diáconos, se encargaron de la administración de las comidas y los recursos materiales. Y lo hicieron tan bien, hermanos, que las quejas de los judíos de habla aramea, de habla griega, cesaron. Se arregló el problema en la iglesia. Había desconfianza, había coraje, y los apóstoles se dedicaban más a estar ministrando. Mira, no te enojes con este, mira, no te enojes con aquel, mira, este es un buen hermano. Y entonces se dedicaron a predicar el evangelio salvífico de Jesús. Y entonces Jesús mostró su contentamiento por el ministerio de estos hombres, de Felipe. Y dice que cada día añadía a la iglesia discípulos de Jesús. Y da un dato así interesante. Dice, incluso muchos de los sacerdotes. Interesante, ¿verdad? Felipe, hermano, nos enseña la bendición de ser un excelente miembro de la iglesia. Y a eso debes de aspirar, y a eso debo de aspirar, hermano, a ser un excelente miembro de la iglesia. Un miembro que busca la unidad. Un miembro que busca ser factor de bendición y no de división. Un miembro que sabe someterse al liderazgo de su iglesia, que sabe someterse al liderazgo de su pastor. Un miembro que siempre está dispuesto a servir en el ministerio de su iglesia y atender las necesidades de su iglesia. Felipe era un miembro, hermanos, que no creaba problemas. No creaba problemas. Al contrario, lo solucionaba. Y lo solucionaba con amor y con entrega. Es cierto que es difícil que en las iglesias de Jesús no haya desavenencias. Es cierto que es difícil que no haya problemas. Casi siempre, en todas las iglesias las hay. Por cosas simples, por cosas grandes, pero las hay. Pero en una iglesia, cuando existen Felipes, créanme, Satanás no hará escarnio de la iglesia, ni la dañará. Al contrario, esa iglesia se levantará en victoria. Las iglesias necesitan y necesitamos miembros, mujeres, hombres como Felipe, dispuestos a arreglar el problema, dispuestos a echarle agua a la hoguera y no echarle gasolina al fuego. Te invito para que tú seas uno de esos miembros, hermano y hermana, que me estás escuchando. Y claro, para eso se necesita humildad. Para eso se necesita amor. Para eso se necesita poner el fin común de la iglesia por encima de tu bien. Para eso, hermanos, se necesita ser un imitador de Jesús. Por eso te invito en esta mañana para que seamos buenos, excelentes miembros de la iglesia. El libro de los Hechos nos dice que Felipe siguió su vida como miembro de la iglesia y como diácono.
sirviendo al ministerio de la iglesia de Jesús, apoyando a los apóstoles de Jesús en todo. Y sobre todo, y esto es bien importante, sobre todo, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es esto último que acabo de mencionar, hermanos. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Cada día saber más de la palabra de Dios. Cada día conocer más la palabra de Dios. Y cada día practicar más la palabra de Dios. Hermano, hermana, escucha esta verdad. Es deber de todo discípulo de Jesús conocer la palabra de Dios. Yo durante muchos años, y lo confieso, no leí la Biblia completa. Hasta que un día entendí que yo era un cristiano que basaba mi fe en la palabra de Dios. Los bautistas basamos nuestros principios y nuestra fe en la palabra de Dios. Y entonces yo dije, y eso fue allá por el año 99. Dije, bueno, ¿cómo? Yo soy un cristiano de Biblia y no conozco toda la Biblia. Y le pedí al Señor me diera hambre por conocer la palabra. Yo recuerdo en ese año, no recuerdo si fue el 99 o el 2000, me puse a leer la Biblia con una hambre, con una sed. En 4 meses la leí. De enero a abril, completo. Y en mayo volví nuevamente a leer. Todo hijo de Dios debe conocer la palabra de Dios. Todo cristiano debe conocer la palabra de Dios. Es una vergüenza, hermano y hermana, que digan, vamos a tener una lectura en el libro de Isaías y estés buscando en el Nuevo Testamento. O que digas, vamos a leer, hermanos, ahora Tito y andes buscando en el Antiguo Testamento. Es una vergüenza. Todo cristiano debe conocer la palabra de Dios. Y a veces me pongo a pensar, y lo hablo por mí, si yo pasara el tiempo leyendo la Biblia, la mitad del tiempo que paso revisando el Face, yo no tengo otras redes sociales como el Instagram o el Twitter o otras. Muchas veces leería la Biblia en el año. Ahora te pregunto eso a ti. ¿Cuánto tiempo pasas en el Face? Y no te estoy diciendo que es malo. Cada quien sabe cómo lo usa. ¿Cuánto tiempo pasas en el Face? ¿Y cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Sí, estoy viendo sus caras, sus mentes allá en sus casas y diciendo, wow. Todo discípulo de Jesús, hermanos, debe conocer y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Todo cristiano debe leer las Sagradas Escrituras, debe estudiar las Sagradas Escrituras. Es deber de todo cristiano conocer a su Maestro, a su Señor, a su Salvador, a través del mensaje de la palabra de Dios. Sí es cierto, hermanos, que los pastores predicamos, que los maestros enseñan en la iglesia, pero es deber de los miembros conocer y predicar la palabra de Dios. El capítulo 8 del libro de los Hechos nos dice, pasado algunos años, vino de parte de Dios una persecución contra la iglesia de Jesús. ¿Cuál fue la intención de Dios al mover esto? Que la iglesia predicara el evangelio a todas las personas, como les dije en uno de los domingos pasados, y no solo a las personas de Jerusalén y de Judea. Veamos poquito la historia. Aquel día, Hechos 8, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los discípulos, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Los que habían sido dispersados predicaban por donde quiera que iban. Y miren quién vemos aquí. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe
y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Qué interesante, hermanos. Felipe dejó de servir las mesas y por necesidad y por la voluntad de su Señor Jesucristo, Felipe fue a Samaria, o a una ciudad de Samaria. ¿Y qué hizo Felipe, hermanos? Predicar la palabra de Dios. Mientras Felipe, años atrás, administraba las ofrendas o las comidas, las despensas, en la tarde estudiaba la palabra de Dios. No nomás se conformaba con ser el administrador, él estaba predicando, él estaba nutriéndose de la palabra de Dios. Y cuando llega el momento de que Jesús lo va a usar en otro ministerio de la iglesia, Felipe estaba preparado. Felipe, hermanos, dejó las mesas. Felipe fue a Samaria a predicar la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, ante las adversidades nos dejamos caer y dejamos de cumplir con nuestras responsabilidades como discípulos de Jesús, y aún creemos que tenemos la razón. Felipe no actuó así, hermanos. Felipe entendió claramente que él era el barro y Jesús era el alfarero. Felipe no se quedó quejándose, hermanos. No se quedó quejándose. Felipe entendió que Jesús tenía un plan para él, hermanos. Y sobre todo, Jesús tenía un plan donde Felipe sería usado para el extendimiento del reino de Dios. Felipe estaba muy a gusto en Jerusalén, hermanos, muy a gusto estaba. Y de repente, por voluntad de Dios, es obligado a dejar su casa, a sus hermanos, a sus amigos apóstoles, a sus líderes, y es llevado por el Espíritu Santo a Samaria. Y es interesante Samaria, hermanos. ¿Por qué? Porque había una adversidad tremenda entre judíos y samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos como paganos, porque en un tiempo los samaritanos se relacionaron con gente gentil, y para los judíos no merecían ser llamados del pueblo de Dios. Pero Jesús no hace excepción de personas, y Jesús mandó a Felipe a esa ciudad, y Felipe fue, hermanos. Felipe fue y empezó a predicar a la palabra de Dios a esos paganos, a esa gente despreciables. Y muchas personas samaritanas aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y fueron bautizados. Y se inició una nueva iglesia, hermanos. Y me llama mucho la atención, dice que aquella ciudad se llenó de alegría. Qué bendición, hermanos, que tú y yo podamos traer alegría a las personas que nos rodean. Hermanos, conocer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, es tarea fundamental de todo discípulo de Jesús. Y ninguna excusa es válida, hermanos, ni aun las circunstancias adversas que lleguen a tu vida. ¿Por qué Felipe no renegó del nuevo plan de Jesús y su nueva misión? Porque Felipe estaba nutrido en la palabra de Dios. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, quien se nutre de la palabra de Dios siempre será usado con poder por nuestro Señor Jesucristo. Desgraciadamente, en nuestras iglesias hay muchos cristianos religiosos que no se nutren de la palabra de Dios. A veces se nutren de tradiciones, de costumbres, pero no se nutren de la palabra de Dios. Desgraciadamente, hermanos, algunos cristianos con el tiempo en el evangelio se niegan a hacer cambios necesarios en sus vidas y se aferran a tradiciones o costumbres
Y esto los lleva a experimentar un estancamiento en su vida espiritual. Esto es, los lleva a no disfrutar la vida cristiana. Y desgraciadamente esto pasa en muchas de las iglesias de Jesús. Ahora quiero que miremos lo que pasa o pasó en la vida de Felipe de repente. Felipe está en Samaria, predicando, contento. Los hermanos lo aprecian, lo apapachan, lo quieren. Jesús a través de él llegó el mensaje. Ellos estaban contentos, cambiaron de vida, dejaron costumbres. Estaban felices. Verso 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Primero, vemos a Felipe comisionado por Jesús atendiendo mesas. Felipe feliz. Segundo, vemos a Felipe llevado por Jesús a una ciudad de Samaria donde siquiera, yo creo que antes de eso ni pensaba Felipe ir ahí, y siendo usado con poder predicando el evangelio. Y Felipe feliz, hermanos, estaba feliz, estaba contento en su ministerio. Jesús le permitió levantar una hermosa iglesia. Felipe era querido, respetado por todos los samaritanos. Estaba feliz, estaba contento. Pero de repente, Jesús a través de un ángel le dice: deja la ciudad y camina por el desierto. Literalmente, hermanos, literalmente, por el desierto, al desierto. No sé cuántos han caminado por el desierto. En el verano hace mucho calor, en el invierno hace mucho frío, hay muchos peligros. Y quiero que pensemos un momento en esto. Felipe estaba muy a gusto, muy contento en Samaria. Pero Jesús le dijo: deja todo esto que es agradable y camina por el desierto. Hermanos, eso sí que era algo raro. Eso sí que era algo no comprensible. Nosotros lo podemos entender porque sabemos la historia completa. Pero ¿acaso Felipe lo sabía? ¿Felipe sabía que se encontraría con el tesorero etíope del pueblo de Etiopía? No, no lo sabía, hermanos. Pero Felipe era obediente a su Señor Jesucristo. Felipe era obediente a su Señor Jesucristo. En ocasiones, hermanos, a la vida del cristiano llegan tiempos de desierto. Desiertos que no comprendemos. Y aún posiblemente no los deseamos, no los queremos pasar estos desiertos. ¿Me traes agua? Una U para el hermano Pablo y la hermana Graciela, que no me dejaron agua. ¿Eh? Pues no sé, mejor tráeme un bonito, ¿no? Perdón, hermano, sé. Bien dice la Biblia, ¿no? Maldito el varón que confía en el varón. Y como todos los domingos me dejan agua y ahora no, entonces no lo revisé. ¿Dónde me quedé? Sí. Gracias, Luis. Déjenme tomar un poquito de agua, ¿no? Porque se me reseca la garganta. Ya sabemos que ese es mi... Sí, gracias. Ese es mi talón, ¿no? Ese es mi problema. Ese es el aguijón. Como el apóstol Pablo tenía problemas con la vista, yo tengo problemas con mi garganta. Y muchas veces le he pedido al Señor me sane mi garganta. Él no ha querido hacerlo. Sin duda tiene un propósito y pues yo me someto a su voluntad. Me agrada que me duela mi garganta, para nada, pero bueno, seguiré predicando hasta que pueda. En ocasiones, hermanos, a la vida del cristiano llegan tiempos de desierto. Desiertos que no comprendemos, desiertos que no queremos, desiertos que no deseamos. Aún puede ser hasta desiertos que a veces renegamos. Pero el conocedor de la Biblia, hermanos, el conocedor de la Biblia sabe que todo lo que pasa en su vida, su Señor Jesucristo tiene el control. Tiene el control y dobla rodillas y posiblemente llore
y diga, no entiendo, mi Señor Jesucristo, lo que está pasando. No entiendo, mi Señor Jesucristo, por qué me está pasando esto. No entiendo, mi Señor Jesucristo, por qué permites que pase esto. Pero sé que tienes el control. Sé que me amas y que tu amor no se demuestra en esto. Y sigue adelante, hermanos. Se levanta, se seca las lágrimas y sigue en su ministerio. Eso hizo Felipe. Quiero leer la historia, lo que sigue. Resulta, dice Lucas, al ir al desierto, resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. O sea, la Candace, hermanos, era como un título tipo faraón. Estuve leyendo y que era del oriente de Egipto, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse en él. Déjame hacer una pregunta. Si alguien te dice: hermano, hermana de tu trabajo, ¿qué quiere decir esto en la Biblia? ¿Qué tanto podrías tú responderle y darle el significado? Estaba leyendo la profecía de Isaías, donde habla de la venida del Mesías, pero no entendía. Este hombre eunuco, tesorero de esta reina, era posiblemente un prosélito. ¿Qué significa? Alguien que había arrasado la religión judía y había venido a Jerusalén el día del Pentecostés a adorar a Dios, pero le faltaba lo principal, le faltaba tener un encuentro con Jesús. Sabemos la historia. Felipe le predicó el evangelio de la salvación, precisamente lo profetizado en el libro de Isaías, y este hombre creyó al evangelio de salvación y fue salvado por Jesús, hermanos. Este hombre había venido a Jerusalén y ahora que se iba igual, sí, con la creencia antigua, y no entendía a qué se refería Isaías. Y entonces, miren lo que pasa en el verso 35. Entonces Felipe, comenzando de ese mismo pasaje, Felipe conocía ese pasaje, hermanos. Felipe conocía el significado del pasaje de Isaías. Comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? ¿Por qué el eunuco le dijo a Felipe: hay agua? ¿Qué me impide ser bautizado? Sin duda Felipe tocó el tema del bautismo. Sin duda Felipe tocó el tema del bautismo como un acto de fe, como un acto de fe y de conversión pública, como un acto de demostración de lo que hay dentro en el corazón y demostrarlo físicamente y públicamente. Felipe le habló del bautismo, hermanos. Entonces, dice, mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Algunos dudan de que fue un milagro, de que lo trasladó. Otros dicen que sin duda fue un milagro. Otros que simplemente es una manera de hablar de Lucas. No es lo importante, lo que tú creas está bien. Pero sigue el texto, dice: el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En Jerusalén, Felipe provocó alegría, paz, tranquilidad en la iglesia de Jerusalén. En Samaria,
Felipe trajo paz, trajo alegría, trajo el conocimiento de salvación con un excelente testimonio. Y ahora el eunuco se fue alegre, alegre. Wow, hermanos. Miembros así debemos de ser, hermanos. Miembros así debemos de ser. Que siempre estemos transmitiendo la paz y el conocimiento de Cristo. Que procuremos siempre, siempre bendecir a todo el mundo, pero de una manera especial a los de mi familia de la fe. Alegres. Y sigue diciendo, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Qué interesante, hermanos, qué interesante la vida de este hombre. Jesús usó a Felipe para presentarle el plan de salvación a este importante miembro de la corte de Etiopía. Y este hombre, hermanos, sin duda, compartió el evangelio de Jesús con todas las personas. ¿Qué vemos aquí? Jesús usando a Felipe para extender el reino de Dios. Para eso estamos, mis queridos hermanos, para extender el reino de Dios, para arrebatarle a las personas a Satanás, pero no nosotros, sino Jesús, pero nosotros con el mensaje de la salvación, hermanos. Para eso estamos, no para crear problemas, sino para ser de bendición en la iglesia y fuera de la iglesia, ahí en el centro de trabajo, ahí donde trabajas, ahí, ser una persona íntegra, ser una persona de buen testimonio, ser una persona servicial, ser una persona amable, ser una persona que ayude, que dé la mano y que comparta la palabra de Dios. Y quiero que miremos cómo termina la vida de Felipe, al menos en la mención, en la información bíblica. Hechos 21. Al siguiente día salimos y llegamos a Cesarea. ¿Se acuerdan que dice, llegó hasta Cesarea? Y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista. Primero servidor de mesas y ahora evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y cuando está hablando aquí de profetizar, está hablando de predicar la palabra de Dios. Está hablando de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, después de varios años, vimos a Felipe, el diácono servidor, ahora lo vemos dedicado al evangelismo, a compartir el mensaje de salvación. Lo vemos en una casa propia. Lo vemos con prosperidad. Lo vemos con una familia que servía y predicaba la palabra de Dios. Vemos a Felipe con 4 hijas, hermanos, que compartían el mensaje salvífico de Jesús. Pero ¿dónde empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? Empezó con un deseo de servir a Jesús y a su iglesia. De servir a Jesús y a su iglesia. Desde el día de su conversión, en el día del Pentecostés, hasta el mismo día posiblemente de su muerte, o al menos lo que tenemos en Hechos, Felipe se dedicó a servir a Jesús antes de su vida. Y Jesús, que siempre paga, y paga muy bien, lo prosperó holísticamente, hermano. Felipe y toda su familia se dedicaron a predicar el evangelio de la única salvación. Vemos a un hombre ya mayor en su casa, feliz, contento, y volteó y vio su pasado, y un pasado de servicio, un pasado de entrega. Yo alabo a Dios por mis hermanos que empezaron en la iglesia desde que iniciamos, y a pesar de luchas y pruebas, siguen ahí, trabajando, luchando, sirviendo. Alabo a Dios por los hermanos que se han ido agregando. Están ahí trabajando, luchando, y han pasado por pruebas, han pasado por sufrimientos, han pasado por pérdidas, y siguen luchando. Claro, por otro lado, me llena de suma tristeza ver a personas que llegaron a nuestra iglesia, que fueron de gran bendición,
y que están fuera del camino. Y que están fuera del camino. Y están fuera del camino porque no fueron leales a Jesús. Porque se dejaron vencer por la adversidad. Pero también me da tristeza ver hermanos y hermanas que tienen años en nuestra iglesia y los veo igual, sin un crecimiento, sin un conocimiento de la palabra de Dios, que cumplen un área, pero no cumplen completo. Me da tristeza. Y lo único que puedo hacer es orar y lamentarme y tomar mi responsabilidad. Hermano y hermana, nuestro cristianismo debe de ir en ascenso. En ascenso. Cada vez debemos ser mejores cristianos. Nuestro cristianismo siempre debe estar superándose, hermano, en todo lo que hagamos, y estar dispuesto para que si a mí me ponen o estoy en el grupo musical, pero que no me centralice ahí, sino que pueda hacer otras cosas cuando la iglesia lo necesite. A mí me da gusto cuando tenemos nuestro bazar y yo veo a Eva vendiendo en el bazar. Me da gusto verla sirviendo en otra área que sea el grupo musical. Me da gusto cuando veo a un hermano o una hermana que está en un ministerio como maestro y luego la veo vendiendo elotes. Viene a mi mente ahorita mi hermana Raquel, mi hermana Rebeca o mi hermana Aide, que las veo sirviendo ahí, o mi hermana Lidia, que la veo en el evangelismo y la veo también vendiendo, a mi esposa que me acompaña en todo el ministerio. Pero también me da tristeza cuando veo a la hermana, ¿no lo digo yo? Las hermanas. Sí. A las hermanas que están en un ministerio y hacen bien su ministerio, pero hasta ahí nomás, no hacen nada más que su ministerio, y me da tristeza. Digo, ¿por qué no pueden hacer más? ¿Por qué no pueden poner ese extra? Nuestro cristianismo, hermano, siempre debe de vencer cualquier obstáculo, cualquier prueba, cualquier tentación, hermano. Todos somos tentados, desde los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos como yo, somos tentados. Y tenemos que luchar nosotros contra nuestra propia carne para lograr vencer y que nuestro cristianismo siga, para no estar sufriendo caídas y caídas. Porque es muy triste caernos y luego levantarnos. El que les habla hace muchos años tuvo una caída y batalló mucho para levantarse. Por eso es que yo no deseo eso para nadie de ustedes. Nuestro cristianismo, hermano, debe ser eterno. En la semana me acordaba de una hermana a la cual aprecio y siempre andaba con una sonrisa, siempre, mi hermana. Y ya tiene tiempo que sé que está fuera del camino, ya no está en la iglesia, pero sé que está fuera del camino. Y sigue siendo la hermana con la misma sonrisa, amable. Y cuando pocas veces nos encontramos, nos saludamos muy bien, porque yo la aprecio, pero no está en el camino. Y cuando estuvo aquí en la iglesia, era una buena hermana, pero no está en el camino. Hermano, nuestro cristianismo debe ser eterno siempre, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y sobre todo, siempre nuestro cristianismo debe ser leal a Jesús, hermanos, y ser leal a la iglesia donde el Señor nos tiene. Todos los días, hermanos, debemos serle fieles y leales a Jesús. Nuestra lealtad a Jesús debe ser cada día más y mejor, más notable, más visible. Que irradiemos alegría, que irradiemos santidad, que irradiemos consagración, hermanos. Nuestro cristianismo siempre debe notarse sin importar las tempestades que llegan a nuestras vidas. Porque recuerda, hermanos, con Jesús siempre estaremos mejor que sin Él. Felipe, un hombre sencillo como tú y como yo, fue usado con gran poder por nuestro Señor Jesucristo, porque siempre le dijo: sí, Señor. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Nos dedicamos a orar un tiempo
Y precisamente este canto que me hicieron el favor mis hermanos, mi hermana, de sacar, sin duda viene muy ad hoc al mensaje. Me cansé de fallar, me cansé de pecar. Cierra tus ojos, hermanos, ahí en tu casa, y empecemos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Y gracias por el ejemplo que nos pones en Felipe, el servidor, el administrador, el predicador, el evangelista, el hombre que llevó paz, llevó felicidad, llevó el evangelio a muchas personas. Y nosotros queremos imitarlo, Señor, en esta mañana. Nosotros queremos ser como Felipe. En toda nuestra vida queremos decirte sí, Señor. Sí, Señor. Mi hermano, mi hermana, ahí en tu casa, ahí donde estás, en la recámara, en la sala, donde estés, dile al Señor que quieres ser un buen cristiano, que quieres ser un mejor cristiano cada día, que quieres servir al Señor, que quieres entregarle tu vida a Jesús. Tú que me estás escuchando, que no eres parte de nuestra iglesia o que posiblemente dejaste de estar en la iglesia, dile al Señor: ya me cansé, Señor, quiero volver a ti, quiero volver a la iglesia, quiero entregarme a ti, quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero llevar alegría, quiero irradiar felicidad y paz a todos, quiero entregarme por completo a ti. Díselo, mi hermano, mi hermana, mientras el grupo nos ayuda con este hermoso canto. He venido a rendirme a tus pies y decirte: te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear. Cánsate de pelear, hermano, y entrégate a Jesús. En esta mañana alza tus manos, alza tu voz y dile: aquí estoy, Señor. No he sido un buen miembro de la iglesia. Mis dones, mis talentos los tengo guardados. Mi testimonio está mal. No te soy leal. Ya me cansé, Señor, de pelear. Me entrego a ti hoy. Me entrego por completo a ti, Señor. Ayúdame. Y levántate en poder. Levántate en poder. Empodérate, hermano, en esta tarde. Hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Sé que esta semana que terminó fue una semana difícil para muchos, para muchas. Vamos a poner nuestras necesidades en las manos de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole que su paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestra ser. Y mientras mis hermanos del grupo nos van a acompañar con el canto Mi Paz, te quiero pedir a ti que estás pasando por un problema, ya sea físico, ya sea espiritual, ya sea sentimental, ya sea material. Posiblemente este encierro ya te tiene cansado o cansada. Posiblemente tengas problemas en tu familia. Posiblemente tengas necesidades materiales. Posiblemente tu familiar está enfermo o enferma. Pídele al Señor en este momento que conteste tu petición.
y que tu paz, que la paz de Jesús inunde tu mente, tu corazón, inunde tu familia, inunde tu casa y que tú puedas disfrutar. Una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita y solo podrás. Clama al Señor, clama al Señor, hermano. De Dios comprender. Él es fiel y te ama y me ama. Gracias, Jesús, por amarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Necesitamos tu paz. Necesitamos tu paz, Señor. Necesitamos tu paz para seguir en medio de esta pandemia, en medio de estas necesidades, en medio de estas luchas, de estas tristezas, de estas desilusiones, de estos desánimos. Necesitamos tu paz, Señor. Haznos sentir que estás con nosotros. Abrázanos, Jesús. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Ahora sí, hermano, ya que le dijiste al Señor eso, sácate las lágrimas, levántate y confía en que el Señor está contigo, en que el Señor te va a bendecir y vas a salir adelante, vas a triunfar, vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Gracias, Jesús. Gracias por este mensaje. Gracias por esta oración. Gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro amigo, por ser nuestro consolador, por ser nuestra fortaleza. Gracias. Alabado sea tu nombre hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro segundo periodo entonando Victoria en Cristo. Tan rico, feliz, tan alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí.
entonando Bendito Jesús. Por ti mi amor, sin ningún temor, en ti puedo
hermanos, entonando Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz, a su Dios. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz, a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, todopoderoso, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, todopoderoso, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocinas. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz, a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, todopoderoso, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, todopoderoso, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Queremos pedirles una disculpa, estuvimos fallando la red, me hizo el hermano Rodolfo. Quiero decirles que nosotros tenemos
una buena capacidad. Normalmente las casas tienen 10 megabytes, nosotros tenemos 20 aquí en nuestra instalación, pero bueno, pues estuvo fallando, ¿no? Les pido que estemos orando por nuestro hermano Ángel, nuestro hermano Jorge, para que el Señor ya lo sane completamente. También por nuestra hermana Pilar, que mañana va con el doctor, probable que la operen de la vesícula, y por nuestra hermana María Elena, que se ha visto un poquito malita y mañana le hacen una tomografía. Estamos orando, los miembros de nuestra iglesia, y sigamos orando los unos por los otros. Terminemos orando. Gracias, Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque nos has bendecido grandemente, porque nos permitiste adorarte y alabarte. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Antes de irnos, Señor, queremos elevar a tu trono celestial a nuestro hermano Ángel, a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Pilar, a nuestra hermana María Elena, miembros de nuestra iglesia, parte de nuestra comunidad de fe. Pedimos la sanidad para sus cuerpos. Pedimos que intervengas poderosa y milagrosamente en sus cuerpos y les restaures, Señor, la sanidad. Que en tu nombre, Jesús, quites esa enfermedad y que ellas y ellos puedan ser libres y puedan ser sanados. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, esa es nuestra voluntad, pero siempre sabemos que tu voluntad es la perfecta. Ahora, Padre, gracias por este día. Permítenos tener un día agradable cada uno en nuestras casas. Te pido que nos des una noche tranquila. Bendice a mis hermanos y hermanas que tienen necesidad de trabajar, Señor. Protégelos en el trabajo, cuídalos, ayúdalos, Padre. Cuida a tu pueblo, cuida a tu iglesia, cuida a nuestra ciudad, Señor. Cuida a nuestro estado, cuida a nuestro país y cuida a tu mundo. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, terminamos la transmisión.